Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a tratar de desentrañar algo que muchas personas viven durante el climaterio, pero que, híjole, a menudo se siente súper confuso, ¿no? Incluso alarmante. Me refiero a esa sensación como repentina de ansiedad, o de que el corazón se te acelera muchísimo, justo antes de que llegue esa oleada de calor del bochorno. ¿Será algo psicológico nada más? ¿O chances un ataque de pánico? No sé. Bueno, pues justo tenemos aquí un análisis bastante detallado que se mete a fondo en esa conexión, en eso que llaman el nexo vasopsicológico. Nuestra misión hoy es entender qué está pasando realmente en el cuerpo. O sea, ¿por qué ocurre esta especie de alarma antes del sofoco? Y pues, ¿qué significa todo esto? Vamos a desglosarlo a ver qué encontramos. Exacto. Y nos vamos a enfocar mucho en la ciencia, ¿no? En lo que explica este fenómeno, que la verdad es súper común. Los síntomas vasomotores, bueno, los bochornos, afectan hasta a un 80% de las mujeres en esta etapa. Es muchísimo. Y para una de cada 4 pueden ser bastante intensos. Pero esa fase previa, ese pródromo que mencionas con las palpitaciones y la ansiedad, es una pieza clave que a veces como que se nos olvida y es fundamental para entender la experiencia completa. Ok, empecemos justo ahí, en esa sensación previa. El material que revisamos le llama pródromo. Suena como un aviso, ¿no? O una hora antes de que llegue lo fuerte. ¿Qué síntomas específicos incluye? A ver, cuéntanos. Sí, el análisis lo describe muy bien, fíjate. Dice que justo antes o al mero inicio de la sensación de calor pueden aparecer palpitaciones. Y ojo, no es algo vago, ¿eh? Es un aumento que se puede medir en la frecuencia cardíaca, entre 8 y 16 latidos más por minuto de lo normal para esa persona. Además, puede haber sudoración, a veces náuseas, mareos, dolor de cabeza, una sensación como de que te falte el aire o te sofocas y, crucialmente, esa sensación de ansiedad o de inquietud muy intensa. 8 a 16 latidos más por minuto. Órale. No, pues eso definitivamente se tiene que sentir horrible, casi como si el corazón se te fuera a salir. Uno se imagina que algo así te pasa antes de, no sé, una presentación importante, pero no antes de sentir calor nada más. Ahora, me imagino que, aunque sea una respuesta esperada en este contexto, pues la recomendación sigue siendo ir al médico, ¿no? Para estar seguros. Digo, para descartar otras cosas. Absolutamente. Eso es lo primero y es fundamental. Descartar cualquier condición cardiovascular que pudiera estar ahí escondida. Pero lo fascinante aquí, viéndolo desde la perspectiva del análisis, es que esta sensación, que muchas describen casi como pánico, bueno, no se considera necesariamente un trastorno de ansiedad primario en este contexto específico. Lo que se está experimentando, en realidad, es la percepción consciente de una descarga adrenérgica aguda. Descarga adrenérgica. Híjole, suena potente eso. ¿Qué significa exactamente? Y lo S piensa que es como si de repente se liberara un shot de adrenalina y otras sustancias parecidas, las que llaman catecolaminas. Es una liberación súper rápida que el cerebro inicia como parte de un intento, pues sí, un poco desesperado por empezar a enfriar el cuerpo. Es, en esencia, una respuesta neuroquímica perfectamente orquestada desde el sistema nervioso central. Aunque claro, para quien la vive, pues se siente abrupta, desconcertante y como que no viene a cuento, ¿no? Ok, a ver, vayamos a la raíz entonces. ¿Por qué el cerebro haría algo así? O sea, ¿por qué esa descarga tipo adrenalina si el problema es que te vas a sentir acalorada de repente? Que se llama hipotálamo. Ese es como nuestro termostato central. El descenso de los niveles de estrógenos, que es, digamos, la característica hormonal principal del climaterio, afecta directamente cómo funciona este centro que regula la temperatura. Podríamos decir que lo confunde o lo vuelve como hipersensible. Lo confunde. ¿En qué sentido? ¿O cómo? Lo que pasa, según describe el material, es que se estrecha drásticamente la llamada zona termoneutra, o ZTN. Zona termoneutra. Ok, eso suena bastante técnico. ¿Podrías explicar qué es en palabras más sencillas? Claro. Imagínate que la CTN es como el rango de temperatura interna en el que tu cuerpo está a gusto, ¿no? Sin necesidad de hacer nada para calentarse ni para enfriarse. Es como el rango ideal de tu termostato interno.
Con niveles más bajos de estrógeno, ese rango se hace muy, muy chiquito. Entonces, una mínima variación de la temperatura corporal interna, algo que antes tu cuerpo ni pelaba, que manejaba sin que te dieras cuenta, ahora el hipotálamo la interpreta como alerta máxima, como si el cuerpo se estuviera sobrecalentando peligrosamente. Ajá. O sea que el cerebro básicamente entra en pánico y grita, «¡Alerta roja! Necesitamos enfriarnos ya!», aunque objetivamente el cambio de temperatura sea mínimo o ni siquiera lo sientas tú todavía. Precisamente. Y esa orden de a enfriarse urgente no es una idea nada más, ¿eh? Se transmite químicamente a todo el cuerpo. Y aquí es donde entra de lleno la neuroquímica que mencionábamos antes. Se liberan varias sustancias, pero la clave en este proceso es la norepinefrina. También se le llama noradrenalina o NA. Esta sustancia activa, pero así potentemente, el sistema nervioso simpático. Que ese es el sistema nervioso responsable de la famosa respuesta de lucha-huida, ¿verdad? El que nos pone alertas. Correcto, justo ese. Y esa activación del sistema simpático es la responsable directa de la taquicardia, las palpitaciones, la sudoración y esa sensación de inquietud que se sienten en el pródromo, incluso antes de que llegue el calor franco del bochorno. Es como el mensaje químico y nervioso que el cerebro manda para echar a andar los mecanismos de enfriamiento. Por ejemplo, aumentar el flujo de sangre a la piel para disipar calor, que es lo que finalmente percibimos como el sofoco. Lo crucial aquí, lo que hay que entender, es que el origen de todo este relajo es central, está en el cerebro, en el hipotálamo. No es un problema primario del corazón o de los vasos sanguíneos. Oye, esto que dices sobre la percepción es súper interesante. De hecho, en material que revisamos hace una diferencia importante entre distintos tipos de ansiedad relacionados con los bochornos. Parece que no toda la ansiedad es igual en este rollo. Sí, totalmente. Y es una distinción vital, fíjate, tanto para entender qué pasa como para pensar en cómo manejarlo. El análisis diferencia entre la ansiedad somática y la ansiedad afectiva. A ver, ¿y cuál es la diferencia entre esas dos? Bueno, la ansiedad somática se refiere a los síntomas físicos, o sea, las palpitaciones que ya dijimos, el temblor, la sudoración, esa sensación de nerviosismo o inquietud puramente corporal, ¿sabes? Como que el cuerpo está alterado. Por otro lado, la ansiedad afectiva es el componente más mental o emocional, el miedo, la preocupación, estarle dando vueltas a pensamientos angustiantes, esa sensación de que algo malo va a pasar. ¿Y qué dice la evidencia que presenta el análisis? ¿Cuál de estas dos está más ligada a los bochornos? Pues la evidencia es bastante clara, la verdad. La ansiedad somática, o sea, qué tan intensos son esos síntomas físicos, aumenta significativamente el riesgo de sufrir bochornos. Los estudios que cita el material indican que puede multiplicar el riesgo por más de 3 veces. Y además, si tienes puntuaciones altas en escalas de ansiedad somática, eso puede predecir quién es más propensa a desarrollar bochornos más adelante. Más de 3 veces el riesgo. No, pues sí, es un montón. Eso es súper significativo. ¿Y qué pasa con la ansiedad afectiva? O sea, la preocupación mental, el miedo. Pues mira, curiosamente, la ansiedad afectiva no mostró una asociación tan fuerte o significativa con los bochornos una vez que se ajustaron otras variables en los estudios. Y esto sugiere algo bien importante, que la ansiedad que se siente justo antes del bochorno, en esa fase de pródromo, es principalmente la conciencia de esa descarga adrenérgica de la que hablábamos. Es literalmente sentir las palpitaciones, la inquietud física, la respuesta corporal de lucha o huida que se activa antes de que llegue la sensación subjetiva de calor intenso. Ah, ok, entiendo perfecto. Entonces, cuando alguien describe que siente algo muy parecido a un ataque de pánico justo antes de que empiece el bochorno, en realidad está describiendo con bastante precisión esa activación física muy real del sistema nervioso simpático. Esa es la clave, exacto. Está reportando la sensación subjetiva de esa activación neurovegetativa que se origina en el sistema nervioso central. Y entender esto es crucial porque orienta el enfoque terapéutico. O sea, el objetivo principal no es tratar un trastorno de pánico clásico, sino manejar esa respuesta fisiológica, esa desregulación neurovegetativa central que está causando los síntomas. Ahora,
Es súper importante recalcar algo que el material subraya mucho. No hay que asumir automáticamente que cualquier palpitación o sensación de ansiedad durante esta etapa de la vida sea por los bochornos o el climaterio, ¿verdad? Menciona otras condiciones que hay que considerar muy seriamente. Aguas con eso. Correctísimo. Es fundamental hacer lo que en medicina llamamos un diagnóstico diferencial. Hay que descartar otras broncas médicas que pueden dar síntomas muy parecidos y que, obviamente, necesitan tratamientos diferentes. Principalmente, el análisis destaca que hay que distinguir estos episodios de un trastorno de pánico primario y del hipertiroidismo. ¿Podrías explicarnos cómo se diferencian? Empecemos por el trastorno de pánico, si te parece. Pueden parecerse un montón, palpitaciones intensas, miedo súbito, a veces sientes que no puedes respirar bien. La diferencia clave está en la causa de fondo y en el patrón. El prodromo del bochorno está íntimamente ligado a la fluctuación hormonal del climaterio y casi siempre termina con esa oleada característica de calor y vasodilatación periférica, que luego muchas veces viene seguida de sudoración. Eso no pasa en un ataque de pánico típico, que puede surgir de la nada o estar ligado a otros estresores psicológicos, pero no tiene esa secuencia hormonal térmica tan específica y predecible. Vale. Esa secuencia es un buen diferenciador. ¿Y qué onda con el hipertiroidismo? El material lo menciona como un gran imitador de síntomas y dice que es un descarte clínico obligatorio. Sí, porque la tirotoxicosis, que es cuando tienes un exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo, puede imitar muchísimos síntomas del climaterio y de la ansiedad. De plano, puede causar temblor fino, taquicardia persistente no solo en episodios como con el bochorno, sudoración excesiva generalizada, lo que llamamos diaforesis, palpitaciones frecuentes y una sensación constante de ansiedad o nerviosismo. Fisiológicamente lo que pasa es que las hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad del cuerpo a las catecolaminas, como la norepinefrina, y eso magnifica sus efectos en el corazón y en el sistema nervioso. ¿Y cómo podría un médico diferenciar clínicamente el hipertiroidismo de los síntomas vasomotores? Digo, más allá de las pruebas de laboratorio. Hay varios indicadores clínicos que le dan pistas al médico. Por ejemplo, en el hipertiroidismo es común encontrar una intolerancia generalizada al calor, no solo los episodios de bochorno. A menudo hay pérdida de peso, aunque la persona coma más. El pulso tiende a estar elevado todo el tiempo, incluso al dormir, y puede haber un temblor fino muy característico, sobre todo en las manos. Por eso es absolutamente obligatorio hacer análisis de sangre para checar la función tiroidea, la TSH, la T4 libre, en cualquier persona que presente este cuadro de hiperactivación adrenérgica y síntomas vasomotores, especialmente en la etapa del climaterio. No hay de otra. Queda clarísimo. Esencial esa evaluación médica completa para no regarla con el diagnóstico. Muy bien. Bueno, ya entendemos mucho mejor el qué y el por qué de esta conexión tan particular entre palpitaciones, ansiedad y bochornos. Hablemos ahora de las soluciones, ¿no? De las estrategias de manejo que menciona el análisis. El objetivo parece ser doble. Por un lado, intentar reajustar ese termostato cerebral que anda medio confundido, y por otro, calmar esa hiperactividad del sistema nervioso simpático. Así es. El manejo busca atacar tanto la causa raíz, la hormonal y neuroquímica, como aliviar los síntomas que son tan molestos. Las estrategias que se describen en el material pues abarcan varias categorías importantes. En primer lugar está la terapia hormonal de la menopausia, THM, que antes conocíamos como THS. Esta usa estrógenos a veces combinados con progestágenos. Según el análisis, sigue siendo la opción que se considera más eficaz para los bochornos moderados a severos. Actúa estabilizando directamente el centro termorregulador en el hipotálamo. Esto ayuda a ampliar esa zona termoneutra que se había estrechado y así reduce la frecuencia e intensidad de esas descargas simpáticas que causan el pródromo y el bochorno. Pero, bueno, la THM siempre viene acompañada de la plática sobre los riesgos potenciales, ¿no? No es una decisión que se tome así nomás. Correcto. Y es una conversación que no puede faltar, ¿eh?
Es súper importante discutir abiertamente los riesgos asociados. Estos pueden incluir, dependiendo del tipo de hormonas, la dosis, cómo se administran, cuánto tiempo se usan y las características de cada mujer, un posible aumento en la probabilidad de problemas cardiovasculares, embolias, formación de coágulos, tromboembolismo y ciertos tipos de cáncer como el de mama o endometrio. Por eso, la decisión de usar THM debe ser totalmente individualizada. Hay que poner en la balanza los beneficios que se esperan contra los riesgos personales y siempre junto con un profesional médico que esté actualizado. Entendido. ¿Y qué hay de las opciones no hormonales? El análisis menciona algunas novedades que suenan interesantes. Sí, destaca una nueva clase de medicamentos, los antagonistas del receptor de neuroquinina 3, NK3. El ejemplo que menciona es el fezolinetant. Este es un desarrollo farmacológico importante porque es un tratamiento no hormonal con un mecanismo de acción muy específico. Actúa directamente sobre una vía neuronal clave en el hipotálamo, una que está implicada en regular la temperatura corporal. Al modular esta vía, ataca la causa central de la desregulación térmica de forma muy precisa, sin usar hormonas. Se ve como una alternativa valiosa para mujeres que no pueden usar THM, que prefieren no usarla, o en quienes no funcionó bien. También menciona otros fármacos no hormonales que ya se usaban, como algunos antidepresivos, ¿no? ¿Cómo funcionan estos en este contexto? Se refiere a ciertos antidepresivos que actúan como moduladores del sistema nervioso autónomo. Específicamente, los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la paroxetina o el citalopram, y los ISRN, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la venlafaxina. Se usan en dosis generalmente más bajas que las que se usan para tratar la depresión mayor. Su utilidad aquí es que modulan neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, y estos, además de influir en el ánimo, también participan en regular la temperatura corporal y en la respuesta al estrés. Quizás no sean tan potentes como la THM para los bochornos más severos, pero son una opción útil y ya establecida, sobre todo si además hay ansiedad o depresión, o para quienes no son candidatas a terapia hormonal. Y más allá de los medicamentos, ¿qué papel juegan las terapias no farmacológicas? Mencionan mucho la terapia cognitivo-conductual, TCC. Está tanto en reducir la frecuencia objetiva de los bochornos, aunque chance sí ayuda un poco, sino en disminuir significativamente cuánto molestan. O sea, el impacto negativo que tienen en la calidad de vida, en el estado de ánimo, en el sueño. Para el fenómeno específico del pródromo, con esa sensación de pánico o ansiedad intensa, la TCC puede ser especialmente útil. Ayuda a la persona a entender la naturaleza fisiológica de las palpitaciones y la ansiedad, a reinterpretar esas sensaciones como una respuesta corporal esperada y manejable, en lugar de verlas como una catástrofe que va a pasar. Esto reduce la angustia afectiva y eso a su vez puede disminuir la intensidad de la respuesta somática. Aprendes a darle la vuelta a la reacción al síntoma, ¿sabes? Y finalmente, el estilo de vida, que siempre parece ser una pieza fundamental del rompecabezas en temas de salud. Lo es, totalmente, y el análisis lo remarca. Varios puntos son clave aquí. El sobrepeso y la obesidad se asocian consistentemente con mayor riesgo y severidad de los síntomas vasomotores, por lo que mantener un peso saludable o bajar de peso si es necesario es una intervención recomendada. Dejar de fumar también es importante, ya que se ha relacionado con más riesgo e intensidad de los bochornos. Para controlar específicamente las palpitaciones y la ansiedad que pueden venir con el pródromo, se aconseja moderar o evitar estimulantes como el alcohol y la cafeína. Y por supuesto, técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga, la respiración profunda o el mindfulness pueden ayudar a bajarle 2 rayitas a la activación general del sistema nervioso simpático y mejorar la calidad del sueño. Vaya, pues parece que sí hay un buen abanico de opciones disponibles. La clave entonces es probablemente una combinación de enfoques y, sobre todo, personalizar el tratamiento, ¿no? Basado en los síntomas que más molestan, las preferencias personales, el perfil de riesgo y, claro, la evaluación médica de cada persona. Entonces, si recapitulamos lo esencial de este análisis detallado, esa sensación de ansiedad intensa o de corazón desbocado que puede aparecer justo antes de un bochorno, pues no es algo imaginario, ni puramente psicológico, ni mucho menos un signo de debilidad.
Es una respuesta fisiológica muy real que se puede medir y que tiene una explicación. Precisamente. Es una manifestación neurovegetativa directa. Es una consecuencia de cómo el cerebro, específicamente el hipotálamo, reacciona a los cambios hormonales, la disminución de estrógenos, que alteran su capacidad para regular la temperatura. El cerebro interpreta mal las señales térmicas y ¡pum!, dispara una respuesta del sistema nervioso simpático, mediada por catecolaminas como la norepinefrina, en un intento de empezar a enfriar el cuerpo. Y entender que la ansiedad en este contexto es principalmente somática, o sea, la percepción consciente de lo que el cuerpo está haciendo, palpitaciones, temblor, sudoración, inquietud, es fundamental para desmitificar la experiencia, ¿no? Para quitarle ese peso extra. Así es. Es fundamental tanto para quien lo experimenta, para que pueda validar y entender su propia sensación sin sentirse culpable, como para dirigir el enfoque terapéutico de manera adecuada. El chiste es ir hacia la modulación de esa respuesta neurovegetativa central y el manejo de sus manifestaciones físicas. Queda clarísimo que entender la base neurofisiológica es el primer paso indispensable para manejar estos síntomas, y que, afortunadamente, existen estrategias efectivas que van desde terapias hormonales y nuevos fármacos de precisión no hormonales hasta intervenciones en el estilo de vida y herramientas como la terapia cognitivo-conductual. Siempre, por supuesto, con la guía de una evaluación médica completa para asegurar un diagnóstico correcto y descartar otras posibles causas. No hay que saltarse ese paso. Y quizás una reflexión interesante que se desprende de todo este análisis es ¿cómo podría cambiar la conversación pública y también la personal sobre la menopausia y el bienestar emocional? Si lográramos comprender y comunicar más ampliamente que muchas de estas sensaciones tan intensas y desconcertantes como esa ansiedad súbita que precede al calor tienen una base fisiológica tan directa y explicable en la neuroquímica de nuestro propio cerebro, podría ser un paso enorme para reducir la confusión, la culpa y el estigma que todavía rodean a esta etapa vital tan importante.